Muy buen día, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión, cuestión de Derecho Internacional Público. Les cargué en la plataforma de Classroom una actividad. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a alguna duda en cuanto a lo que tienen que estar realizando en esa actividad, chicos? ¿Sí checaron o no han checado todavía? No, yo no he checado porque no tengo el Classroom descargado, pero se tiene que contestar la actividad en el tiempo que se da como por receso. Pues la puse para más tardar a las 2 de la tarde. Ya nada más ustedes chequen los tiempos necesarios. Si están trabajando algo, pues Ah, obviamente contéstenla después. no, sí, por eso pido la comida y ya nomás para Ok, terminar todo. ok, Felipe, sí está bien. Ok, ¿alguna duda, chicos, en relación a lo que tienen que hacer, la información que tienen que estar cargando en esa actividad? Lo acabo de ver, licenciado. Es para el día de hoy, ¿verdad? Sí, claro, es para hoy. Ok, una disculpa, el sábado pasado me pensé que lo había enviado, pero me di cuenta que no ayer en la noche. Ok, Tania. Sí, de hecho, lo que yo les digo, mientras no cerremos, en este caso ya lleguemos a jueves, viernes, sábado de la última semana, ahí es un poquito más difícil, pues obviamente en esta semana voy a estar calificando ya lo que han estado entregando, lo que vayan a entregar el día de hoy también, obviamente para que ustedes vayan recibiendo sus notificaciones en cuanto a la ponderación, a la calificación de cada una de sus actividades y tareas con la intención de que pues, obviamente no se acumule el trabajo, entonces tampoco pues, no lo dejen acumular en ese aspecto. Entonces lo que no han cargado a lo mejor la actividad de la semana pasada, pues cárguenla lo más pronto posible en ese aspecto. Ok, entonces nadie tiene dudas en cuanto a lo que tienen que estar realizando, chicos. Pues parece que no. No hay No, duda. Carmen, ok. No. Es algo muy específico. De hecho, no es una investigación. Se los comenté la vez anterior. Ya vieron la diferencia entre la investigación, que obviamente tienen toda la semana para realizarla, a las actividades. La investigación debieron de haber contemplado. Lean, por favor, las instrucciones. Siempre se los pido. Hay muchos que honestamente, aunque se los repita, no lo contempla la cuestión de las instrucciones, de los requisitos que se van a calificar. Ya vieron que obviamente su investigación de entre semana en esa cuestión, su tarea lleva pues, hoja de presentación, lleva introducción al tema del que van a investigar, obviamente el desarrollo de la investigación y lleva una conclusión. Pues así específicamente va estructurado, obviamente justifican su texto, si tienen que poner algún título lo resaltan en negritas, mayúsculas, como ustedes gusten, algo más profesionalmente en ese aspecto. Las actividades no, las actividades es algo muy sencillo, ahorita les estoy pidiendo 3 casos o 3 ejemplos donde intervenga la cuestión del derecho internacional público, no privado, el internacional público. Entonces, 3 casos así muy específicos, muy directos. Comentábamos en sesiones anteriores, por ejemplo, la cuestión de Cataluña, donde se quiere independizar de España, ahí es un caso muy específico, es un ejemplo, y ahí interviene pues obviamente el derecho internacional público en determinado momento para que, si lo reconoce así España como tal, obviamente se lleve todo pacíficamente hablando. Y hay muchos otros casos en ese aspecto también, la regulación de las vacunas a nivel internacional también, son casos, o sea, busquen ejemplos muy específicos, no pongan mucha palabrería tampoco. 3 nada más, nombren 3 casos específicos y con eso es suficiente. Ok, chicos, vamos a continuar. Les voy a compartir pantalla nuevamente.
De hecho, estábamos hablando de los dos tipos de derecho internacional, el público y el privado, cuando entra uno, obviamente, y cuando es que entra en relación otro. Y tenemos también modelos de recepción en cuanto al derecho internacional en el ámbito interno. Nos dice que hay dos tipos de teorías. Una de ellas es la teoría dualista, que nos dice que postula que el derecho internacional no puede ser aplicado automáticamente y directamente en el derecho interno. Es necesario que se dé un acto de incorporación, me dice, mediante una transformación tácita o expresa prevista en el derecho interno o por medio de una ley o disposición jurídica interna. Entonces nos dice la teoría monista que tanto derecho internacional como el derecho interno son dos elementos de un solo concepto de derecho que se dirige al individuo. El derecho internacional no cambia, dice, su naturaleza jurídica y se aplica como tal, es decir, como una norma de derecho internacional. Por contraparte, la teoría dualista nos dice que el derecho internacional no puede ser aplicado automáticamente y directamente en el derecho interno. Es necesario que se dé, en este caso, de como un acto de incorporación mediante una transformación tácita o expresa, o sea, una ley u otra norma en ese aspecto. Entonces, la diferencia de estas dos teorías es que una dice que se aplica directamente en determinado momento, obviamente el derecho internacional como tal, o sea, directo en base a los reglamentos internacionales. Esa es la monista. La dualista dice que no se debe de aplicar en automático, que en determinado momento el Estado, el gobierno donde se va a aplicar dicha ley, pues obviamente tiene que hacer un cambio en cuanto a sus leyes internas tácitamente, o sea, se debe de hacer en forma pasiva, en forma lógica, en forma coherente, para que en determinado momento se aplique una ley a nivel internacional. Entonces, esa es la gran diferencia. Por ejemplo, en una extradición de alguna persona que haya cometido actos ilícitos, a lo mejor, digamos, pide una extradición a Estados Unidos, digamos, a Colombia, pero pues no tenemos Estados Unidos no tiene ni un tratado de extradición con Colombia. Si fuera con México sí tiene tratados de extradición. Ahí entraría la parte monista, que dice, pues obviamente, como tienen tratados, pide Estados Unidos la extradición, México pues corrobora que todo se esté llevando conforme a derecho internacional público como tal, bien, que se respeten las leyes internacionales, derechos humanos, que no sea un país esclavista, muchas otras cuestiones que entran directamente en la cuestión de extradiciones. Entonces ahí sí se aplica en automático. Tenemos convenios en esa cuestión con Estados Unidos, ok, se aplica en automático, pero como les ponía a lo mejor caso de Colombia, que a lo mejor Estados Unidos no tiene ningún convenio de extradiciones, entonces dice Colombia, espérame, no, yo no te lo puedo aplicar en automático porque pues yo no tengo ni un tratado contigo, ni de extradición, ni comercial, ni de ninguna índole. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Estados Unidos pues sigue insistiendo en esa cuestión, entonces Colombia como tal dice, ok, entonces déjame modificar, dictaminar una ley donde te permita a ti Estados Unidos en determinado momento, pues hacer la cuestión de extradición directamente. Entonces se modifica la ley, se modifica la constitución para que pues obviamente Estados Unidos permita, Colombia permita la extradición de esa persona, de alguien que haya incurrido en actos ilícitos, pues directamente hacia Estados Unidos. Entonces, una es, se aplica en automático directamente conforme a las leyes internacionales y también obviamente siempre y cuando se tengan acuerdos directamente legales en los países. Otra no, otra primero va a defender, primero va a modificar las cuestiones legales internas para que después de ahí, ok, ya se hagan convenios o se hagan un tipo de acuerdo en determinado momento y pues obviamente se manifieste esa ley ya también internamente. Lo mismo pasa en cuestiones de apoyo, por ejemplo,
al narcotráfico, a guerrillas, armamentos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Un vivo ejemplo lo vimos con la cuestión de Venezuela anteriormente. Pues obviamente, aunque fueran organismos internacionales, no podían violar la soberanía de Venezuela. Ningún país lo podía hacer en sí. ¿Por qué? Porque pues, para empezar, o a lo mejor decía el gobierno, pues a lo mejor sí hay hambruna, pero no se está llevando ninguna manifestación bélica en cierto sentido. Todos no estaban de acuerdo con el gobierno, obviamente la ciudadanía, los venezolanos, por la cuestión de falta de comida, por la cuestión de que tenían cerradas sus fronteras. No es algo ilegal cerrar fronteras tampoco. Entonces, ellos lo que no estaban de acuerdo es la forma de gobernar, pero pues en su momento sí estuvieron de acuerdo, porque pues así se estipuló. Entonces, no se puede dar esa cuestión monista que en automático lleguen los otros países o en determinado momento llegue un ejército de salvación de la ONU y pues tome control, derroque al gobierno que está. No. ¿Por qué? Porque pues obviamente eso sería infringir la soberanía nacional del país como tal. Si hubiera alguna cuestión donde se estuvieran sobajando, donde se estuvieran violando los derechos internacionales, los derechos humanos, que hubiera una cuestión de infantes, de mujeres, de una esclavitud, etcétera, etcétera, ahí entrarían obviamente pues en automático, pero como no lo hay y en Venezuela tampoco pues no dijo no voy a modificar ley, no va a pasar absolutamente nada, pues obviamente todo siguió su curso normal. Es lo que más se defiende en esta cuestión del derecho internacional, la cuestión pacífica, que todo se lleve a buen término pacíficamente hablando. Entonces ahí tiene un ejemplo donde entra una teoría y deja de entrar otra en su debido momento también. Obviamente tenemos esta doble vertiente en la cuestión del modelo monista que nos dice la primacía del derecho interno del Estado sobre el derecho internacional, que postula que solamente cuando éste forme parte del derecho interno se puede aplicar en el interior de un Estado. Y hay otra primacía del derecho internacional también que nos dice que considera que el derecho interno y el derecho internacional compone las dos partes de un sistema jurídico único. Entonces, pues obviamente las leyes universales también están basadas en leyes de cada uno de los países o lo que mejor convergen en ese aspecto, o sea, que cubra tanto pues las garantías individuales del país, de las personas, nacionalmente hablando internamente, pero que en determinado momento también esas leyes se puedan manifestar a nivel internacional como tal y que convivan en esa cuestión a nivel internacional como tal. Nos dice, la teoría dualista postula que los dos órdenes jurídicos son absolutamente distintos por su carácter y esfera de acción y que existen independientemente uno de otro como dos sistemas jurídicos autónomos que están solamente en contacto entre sí. Entonces, aquí, pues obviamente, pues es la representación más que nada. Por ejemplo, cuando hay países, hay comunidades, por ejemplo, la comunidad europea, pues en determinado momento hay un libre tránsito de mercancías, hay un libre tránsito de personas también, eh, como si fueran estados, como por ejemplo en México se puede ir de Tamaulipas a Nuevo León, de Nuevo León a Veracruz, de Veracruz a Campeche, etcétera, etcétera. Entonces, es una cuestión que convergen. No se están violando las soberanías ni las fronteras de los países, pero pues la gente pues anda obviamente libre en las fronteras, simplemente pues demuestra que allá sí, obviamente si son de la Comunidad Europea, pues simplemente pues, se tiene que demostrar mediante un pasaporte. Allá se considera un extranjero el que no sea parte de la Comunidad Europea. Los europeos pues son considerados, en este caso españoles, franceses, alemanes, holandeses, eh, etcétera, etcétera, pues son considerados de la misma comunidad. Ya si vamos asiáticos, africanos, americanos, pues obviamente al país, a la comunidad, eso es lo que se considera en este caso como
extracomunitarios. Pero esa es la cuestión. Conviven, existen uno a otro, aunque sean independientes, porque en este caso España no le está quitando la soberanía a Francia, ni Francia está quitándole la soberanía a Alemania, ni unos a otros, con el simplemente y el hecho de que comercialicen libremente sus mercancías, comercialicen libremente las personas que anden de un lado a otro, se siguen respetando las fronteras, pero obviamente todos los esfuerzos en cuanto a la coordinación, en cuanto a sus soberanías, en cuanto a sus gobiernos en determinado momento, sí están coordinados a la comunidad europea como tal. Por eso es la controversia del Reino Unido, que dijo en determinado momento no, ok, sí, pues sí pertenecía a la comunidad europea, pero siento que ya me enclaustré, ya tuve un retroceso porque pues no soy de las primeras economías hablando independientemente como tal a nivel internacional. No es como Alemania, que está dentro de las primeras 4 economías en el mundo. Sabemos de antemano que está China, Estados Unidos, Japón y Alemania. Entonces, pues dijo, en este aspecto, dijo el Reino Unido, ok, yo quiero regresar, volver a tener soberanía independiente como tal. No quiero que se me pierda la libra esterlina, la quiero seguir manteniendo. Y pues la comunidad europea dijo, ok, perfecto, entonces pues tú te vas a deslindar de nosotros como tal, no vas a pertenecer a la comunidad europea. Y de hecho uno de los primeros acuerdos comerciales que hizo el Reino Unido, una vez que pues se separó de la comunidad europea, fue a hacer un acuerdo comercial directamente con China. Entonces fue el primer acuerdo comercial que hizo Reino Unido después de haberse separado directamente de la comunidad europea. Entonces, a eso se refiere tanto la teoría dualista en ese aspecto, las dos vertientes, que en determinado momento, pues cada país tiene su soberanía, pero pueden combinar soberanías para existir como una comunidad económica como tal. Obviamente el derecho internacional en determinado momento nos permite la solución en cuestión de controversias internacionales. Nos dice, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. De acuerdo al artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 23 de mayo de 1969, eso se estipuló. Dice, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Eso nos antepone el artículo 27. ¿A qué nos refiere con esta cuestión? En determinado momento, pues obviamente estamos enterados que para firmar un tratado de libre comercio, en determinadas situaciones debe de estar las personas asignadas, obviamente, por el país, por el Estado, les tiene que dar la facultad para realizar ese dicho tratado. X tratado se firma y un país dice, ok, permíteme tantito, yo no reconozco dicho tratado. ¿Por qué no lo reconoces? Ok, porque a lo mejor en determinado momento esta persona ya no está en el cargo que fue la que firmó y la que llevó las negociaciones, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues nunca se avisó, obviamente, a los que estaban en negociación para dicho tratado. Entonces ahí es donde dice, no porque no lo reconozcas tú como tal, quiere decir que vas a incumplir el tratado. Lo hubieras dado a notificar desde antes. ¿Qué es lo que pasa si desde antes, obviamente, pues el país dice, yo no estoy reconociendo a esta persona como tal, así es que si la persona llega a firmar algún tipo de convenio, llega a un acuerdo comercial con ustedes de cualquier índole, pues obviamente yo como país no lo voy a respetar. ¿Qué es lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Pues obviamente las negociaciones en el sexenio de Peña Nieto no llegaron a buen término. Entonces se volvieron a renovar nuevamente esas conversaciones ya cuando quedó López Obrador y pues obviamente sí se llegaron a buen término. ¿Qué hubiera pasado si la persona nombrada anteriormente por Peña Nieto hubiera seguido con las negociaciones
en este caso, en el sexenio de López Obrador, y López Obrador ya había nombrado a otra persona como tal, y ya la había ratificado y la había hecho de renombre internacional, pues no se hubiera reconocido el tratado en determinado momento. Esas son las cuestiones. Si no lo hubiera reconocido como tal internacionalmente hablando, pues obviamente se hubiera tenido que aguantar lo que hubiera negociado esa persona en su determinado momento. Obviamente, en cuanto a esta solución de controversias, nos dice que hay dispensa para no aplicar un tratado cuando existe una violación de una disposición del derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados. Para ello se requiere una violación manifiesta, es decir, si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que procede en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. Y la otra cuestión es que afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno como tal. Entonces, esto está regulado en el artículo 46 del Tratado de Versalles. También tenemos el artículo 47, nos dice, si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica. La inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado por él, a menos que, en este caso, la restricción haya sido notificada con anterioridad a la manifestación de ese consentimiento a los demás estados negociadores. Dice, los tratados internacionales, al incorporarse al orden interno, adquieren una fuerza pasiva peculiar, es una especie de resistencia frente a la legislación doméstica, no derivada del principio de jerarquía, sino del principio de distribución de competencias. El tratamiento hermenéutico con respecto a los tratados internacionales se determina por la especialidad de la norma en un ejercicio de competencias específicas, más que desde la validez que se otorga a partir de la Constitución en un nivel de escalafón normativo. Esto, en resumidas cuentas, nos dice obviamente que es lo que les comentaba, si hay una persona que no está en determinado momento empieza negociaciones, se deslinda del puesto o lo deslinda el Estado, no se notifica y esa persona sigue negociando, pues obviamente se ratifica el Estado, la cuestión de la negociación con el Estado al 100%. Si se ratifica y las otras partes siguen negociando con esa persona, en determinado momento dice el Estado, ok, yo ya tenía otra persona que es la que iba a negociar, ustedes siguieron negociando con esta persona que ya se les había notificado que no tiene injerencia en esa cuestión, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente el país puede anteponerse a esa cuestión y no respetar lo dicho tratado. Una vez que el tratado obviamente ya se antepone, ya se llegó a buen término, ya negociaron las partes indicadas, pues obviamente el tratado adquiere una fuerza pasiva, como nos dice la descripción. ¿Por qué? Porque en determinado momento está por encima de la Constitución, de la ley. Obviamente tampoco pueden hacerse aquí de la cuestión de ingerir en que no sé o no respeto ciertas controversias internacionales, porque mi ley pues dice lo contrario, que en determinado momento diga México, ok, a Estados Unidos no te respeto tal arancel porque mi constitución no me lo permite. Entonces Estados Unidos, con todo el derecho, va a decir, permíteme, tenemos un tratado internacionalmente hablando, donde nos dice que mis productos, ciertos productos, entran sin arancel o con un arancel preferencial. Entonces México dice, pero mi constitución no me lo permite. Pues ahí la constitución no entra en esa cuestión. Obviamente la jerarquía primordial la tiene el Tratado de Libre Comercio, y la Constitución pasa a segundo término en ese aspecto porque pues así se determinó dicho tratado, pues tratado de libre comercio en su momento también, independientemente que sea comercial el tratado, que sea bélico, que sea de cooperación internacional, que sea de inversión extranjera directa, no importa, rigen
obviamente la jerarquía primordial del tratado por encima de la Constitución mexicana, en este caso, si podemos poner de ejemplo en México. Hay muchas leyes que regulan, obviamente, dentro de esta cuestión del comercio, no nada más simplemente, pues obviamente la Constitución, la ley de impuestos, la ley del comercio exterior, hay muchas otras leyes que en su momento a lo mejor pasamos desapercibidas. Hay ley de inversión, la LIE, la ley de inversión de extranjero, ley de inversión extranjera directa. Es cuando un país en determinado momento, una empresa transnacional desea invertir en nuestro país. Obviamente tiene que seguir ciertas leyes, ciertas normas, ciertos regímenes que le permitan, obviamente, pues ingerir dentro de nuestro territorio nacional. No nada más el simplemente hecho de decir una empresa X, dice, ok, yo me voy a poner, yo tengo dinero, me voy a abrir una sucursal directamente en México. No, hay leyes que se tienen que respetar, ciertos procedimientos también para que en determinado momento pues, sea aprobada esa situación. Si hay ley de inversión extranjera directa en México, entonces igual un empresario, un funcionario público de otro país que diga yo tengo excedente, voy a invertir en México, a ver, permíteme, o sea, tienes que cumplir ciertas leyes también. Hay cuestiones de que pues, obviamente tiene que respetarlos. La competitividad en el ámbito nacional, que en este caso, que la riqueza, que el capital no venga de acciones que en determinado momento sean ilícitas para México más que nada, porque es donde va a invertir en nuestro país. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente un narcotraficante así se enriquece, a lo mejor un narcotraficante colombiano, mexicano, etcétera, se enriquece, va y compra propiedades, invierte en Estados Unidos, abre antros, abre boutiques, compra departamentos, los renta. En determinado momento se juzga por leyes domésticas de Estados Unidos y leyes internacionales, ok, de dónde viene ese capital, ok, ese capital es ilícito, se formó ilícitamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues dice Estados Unidos, ok, nosotros no permitimos capital ilícito, es cuando dice, ok, obviamente absorben en automático pues toda esa cuestión pues de propiedades y de negocios que obviamente se hicieron o se enriquecieron la cuestión ilícitamente en ese sentido también. Entonces, esa es la cuestión donde el derecho internacional público entra en la solución de controversias a nivel internacional. Ok, no sé si tengan alguna duda, chicos, o algún comentario hasta aquí en relación a esos temas. Buenos días, profe. Buen día. Bueno, en relación a lo que comentaba de un tratado y la Constitución, el Tratado de Libre Comercio tiene la misma jerarquía, incluso está muy por encima de la Constitución Política Mexicana, conforme al artículo 133, que tiene la misma jerarquía o es superior todavía. Los acuerdos comerciales y los tratados de libre comercio están por encima de la Constitución. Sí, están por encima de la Constitución, que incluso Así es. se realizó un amparo, ¿verdad? Allá por 1998. Sí, sí, sí. El tratado está por encima siempre de la Constitución Política Mexicana, sí, lógicamente cumpliendo las regulaciones y restricciones que pudieran existir en el país, ley aduanera, reglas generales y demás. Sí, sí, sí. De hecho, lo que está estipulado dentro del tratado es lo que se debe respetar. Si en dado caso, como les comentaba, dice México, es que yo no te voy a respetar un arancel, permíteme, puedes decir Estados Unidos o Canadá, pero en el tratado así quedamos como un acuerdo. Entonces el tratado, una vez que se firma, se ratifica, los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales están por encima en este caso de la constitución de los países, obviamente porque tienen jurisdicción internacional en ese aspecto y se tienen que respetar como tal. Igual Estados Unidos, sabemos de antemano que a lo mejor sí está estipulado como tal, pero pues muchas veces diplomáticamente hablando México a lo mejor no se hace respetar como cierto producto que años anteriores dijo Estados Unidos, no, yo no lo voy a dejar pasar, dijo Trump en su momento,
Entonces México dice, pues entonces, ¿qué hago? O sea, no hizo valer esa cuestión del Tratado de Libre Comercio, porque si está en el tratado, obviamente, y que tiene libre tránsito cierta mercancía y está estipulado y así están obviamente regidas las normas, pues ¿qué es lo que pasa? Pues Estados Unidos debe de permitir la entrada de libre acceso de esa mercancía como tal, y obviamente respetando si es un arancel, si no tiene arancel estipulado o un arancel preferencial, pues debe de respetarlo como tal, no importa lo que diga la soberanía constitucional. Ok, chicos, ¿algún otro comentario? De hecho, es lo que yo sí les comentaba anteriormente esa cuestión, con lo que dijo Biden. Eh, ¿Por qué no se respeta la cuestión del pago? Hay una cuestión ahí con el Tratado de Libre Comercio que dijo Biden que no se estaban respetando los sueldos en México por parte de las empresas americanas. Entonces, si el Tratado de Libre Comercio así lo estipula, de que empresas en territorio nacional, mismo empleo, en este caso, mismas horas, mismo que se haya, mismo modo de producción, mismo artículo, entonces se debe de pagar exactamente igual que como en Estados Unidos. Sabemos de antemano que pues por obvias razones, como lo comentamos, pues vienen aquí porque el pago es menor en cuanto a mano de obra, en cuanto a horas se paga menor, pues se paga en pesos, pero lo que decía Biden es que se debe pagar exactamente lo mismo que se paga en Estados Unidos. Vamos a ver si en determinado momento nos va a afectar o no nos afecta, y en determinado momento si así le siguen, más que nada por estrategia comercial, estrategia regional, si así le sigue beneficiando a Estados Unidos. Esa es una cuestión. La otra cuestión es la cuestión del agua, eh, la cuestión de las aguas del río, el río Bravo, que es obviamente una frontera en cuestión natural, límite territorial natural, que no se podían utilizar. México no los puede utilizar como tal para comercial, comercializar u otras cuestiones. Estados Unidos sí, Estados Unidos marcó su límite. Las aguas del río Bravo yo los puedo utilizar para riego porque son utilizadas para riego, obviamente en mis cultivos, pero tú, México como país, no los vas a poder utilizar para tus riegos, otras cuestiones, a menos, dijo Estados Unidos, que estés padeciendo hambruna o en determinado momento, obviamente tus cosechas pues vayan a claudicar, que obviamente no tengan agua y pues obviamente vayas a perder tus cosechas. Pero de ahí afuera no puedes utilizar las aguas del río Bravo, no las puedes utilizar por otra cuestión, ni para agua potable en determinado momento, ni para riego, ni otras cuestiones, cuando pues obviamente sabemos que es un límite territorial entre ambos países. Entonces sí están en como quien dice, en el tintero esas cuestiones, tanto lo del Tratado de Libre Comercio como la cuestión pues, de las aguas del río Bravo en su momento. Sabemos de antemano que hay un acuerdo en cuestión de agua con Estados Unidos, más que nada por la cuestión de la deuda externa que tenemos con ellos. En el sexenio de Vicente Fox, que fue el único hasta la fecha que ha logrado reducir la deuda externa que tenemos con Estados Unidos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Una vez que el sexenio de Vicente Fox se vació la presa del cuchillo, porque pues así se negoció directamente, es un tratado que tenemos con Estados Unidos en cuestiones del agua. Obviamente los niveles del río Bravo estaban bajos, entonces Vicente Fox dijo, pues ok, sí te voy a pagar, pero también me vas a rebajar la cuestión de la deuda externa monetariamente, y vació una escasez de agua por la parte de Laredo, también más que nada en la parte de Monterrey y Laredo, que es lo que más obviamente afecta la cuestión de la presa del cuchillo. Entonces, es el único presidente que ha logrado disminuir o abonar la deuda externa en su momento también. Entonces, digo, son acuerdos pues, que se tienen ya de antemano, que llevan años en esa cuestión, y pues obviamente se tienen que seguir respetando también.
pero sí yo no veo bien esa cuestión desde mi punto de vista, la cuestión que estipuló, que dijo Estados Unidos, es una dictadura en cuestión del agua, las aguas del río Bravo no las puedes utilizar México por otra cuestión. Otro de los temas aquí controversiales también en cuestión del derecho internacional es la separación de Texas. No sé si alguien de ustedes había escuchado que Texas se quería independizar de Estados Unidos como tal. Y entró el derecho internacional público en esa cuestión a regular. ¿Alguien había escuchado de esa cuestión, chicos? Alguna vez leí un artículo, ya tiene muchos años. Sí, porque, o sea, Texas económicamente podría ser pues una zona independiente de Estados Unidos, tenía toda la capacidad para solventarse. Pero parece que esto no pasó a mayores, o sea, el gobierno, las cámaras estuvieron interviniendo y pues hasta ahí quedó, como lo vimos acá en México con Chihuahua. O sea, parece que todo quedó en ganas. Sí, sí, de hecho, como está pasando hoy en día, que se quiere formar pues una cuestión de un triángulo del norte o estados del norte se quieren independizar de la centralización gubernamental que vivimos en el país, según ellos, en esa cuestión. Entonces, en determinado momento, por ejemplo, sí se puede hacer en México, sí se puede lograr esa cuestión. Texas no, y les voy a decir por qué Texas no siguió a más. Le dijeron a Texas en su debido momento, si tú te quieres independizar, si te vas a independizar de Estados Unidos, no te puedes independizar como una nación independiente, un país, un estado independiente. Tendrías que regresar a México. Entonces dijo Texas, pues no, me quedo como estoy. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a cuestiones pues de historia, en la cuestión de que se negoció la independencia, Texas negoció la independencia en el gobierno de Santa Ana, esa cuestión, pero porque en determinado momento ellos se iban a anexar a Estados Unidos. No logró su independencia como una nación en sí, sino México le otorgó, obviamente, pues hubo ahí guerras de por medio y Estados Unidos ya protegió a Texas y dijo, ok, me voy a anexar, pero nunca quedó establecido que fuera una nación independiente, que el territorio tejano fuera una nación independiente. Por eso le dijeron obviamente los órganos internacionales, es que nunca fuiste nación independiente, simplemente de México pasaste a territorio estadounidense. O sea, es diferente, ahí tendría que buscarse independizarse como nación independiente. Entonces, los tratados que se firmaron en aquel momento, obviamente Texas tendría que regresar a México y de México buscar una independencia internacional. Por eso dijo Texas, no, pues así me quedo, así como estoy, así me quedo mejor en ese aspecto. Perfecto. Mándeme. Sí, yo sí he escuchado eso de, así como un mes vi un documental, bueno, no un documental, sino un reportaje. Luis, ¿me permites tantito? Se nos va a terminar el tiempo, déjamelo ahí pendiente, ahorita lo comentamos en la tercera sesión, de favor, antes de que se nos corte esta sesión, ¿sí? Sí, claro. Ok, ahorita lo comentamos, chicos, y ahorita les mando el link de la tercera sesión. Gracias, chicos. Perfecto. Está bueno, profe.